¿Estamos listos? Voy a presentar. Javi, ¿listos? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos a Traficantes de Sueños. Un placer contar con vuestra asistencia en un día tan caluroso y en unas fechas tan difíciles de salir de casa, especialmente si uno tiene aire acondicionado. Pero bueno, esta es una actividad que pensábamos que era necesaria de realizar, a pesar de la dificultad, ¿no?, que se suele encontrar uno en vacaciones de verano, pero que los acontecimientos que han tenido lugar pues hacen necesario hablar y discutir con criterio, con conocimiento, ¿no?, con reflexiones profundas, con gente que conoce el lugar en terreno de lo que está sucediendo. Nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid que se llama Grupo de Estudios sobre Pueblos Iranios. Tenemos una página web donde vamos anunciando todas nuestras actividades. Tenemos también un programa de podcast donde vamos haciendo entrevistas a distintos especialistas que conocen la región, el mundo iranio, que son pues todos los territorios donde viven los pueblos iranios, que es más allá de Irán, también Kurdistán, Tayikistán, Afganistán y por supuesto Irán, como acaba de decir. Todos los aquí presentes son miembros del grupo de investigación, tenemos un proyecto también en marcha y dentro de este marco pues realizamos muchos seminarios, congresos, exposiciones, conciertos también, ¿no? Entonces, bueno, si os interesa os animo a que visitéis regularmente la página web, simplemente poniendo Grupo de Estudios sobre Pueblos Iranios UAM en Google ya aparece. Ahí también tenemos nuestros datos de contacto, si a alguien le interesa hablar con alguno de nosotros, puesto que hay gente que viene del contexto afgano, kurdo, bueno, español, iraní, hay gente de muchas procedencias, de Latinoamérica también. Y estamos muy contentos de poder contar con este espacio de Traficantes de Sueños. Es la primera vez que celebramos algo aquí. Normalmente hemos estado en otros lugares de Madrid o de otros países. El último encuentro grande fue en Kurdistán, en Irak, el mes pasado. Y la idea es, además de las presentaciones que tengamos y el diálogo entre los distintos ponentes, es interactuar con el público. Cualquier pregunta que tengáis, reflexión, opinión de lo que está pasando, por favor aprovechar que tenemos aquí especialistas, gente que salió evacuada también de Irán recientemente para salir de dudas. No robo más tiempo, cedo la palabra a Cristina, que va a moderar el acto y os va a presentar a cada uno de los participantes. Y nada, muchísimas gracias a todos los ponentes por estar aquí y especialmente al público y a Traficantes de Sueños. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y bienvenidas a todas y todos a este espacio. La idea de este encuentro es justamente, como ha comentado, reflexionar en torno a las implicaciones políticas y sociales de la reciente confrontación bélica entre Irán e Israel. Y para eso, desde diferentes perspectivas, nuestras invitadas e invitados pues, nos van a acercar, ¿no?, a las complejidades de lo que implica este tipo de acontecimientos desde una mirada más histórica, literaria, cultural y cada uno y cada una desde sus espacios y ámbitos de trabajo, ¿no? Y eso es lo que le da la riqueza tanto al grupo como espero a esta mesa, ¿no?, aproximarnos desde esferas muy diversas. Y para eso voy a iniciar con el profesor Javier Hernández Díaz de la Universidad Jalame Tabatabai de Teherán, quien nos va a aproximar justo desde este enfoque cultural, ¿no?, de la diáspora judía en Irán. Así que bienvenido, Javier. Adelante. Muchas gracias a todos. Gracias por venir, por mostrar este interés en un tema que está de rabiosa actualidad. Voy a ser breve y también mi intención, y si lo consigo estaré satisfecho, es que nosotros nos quedemos con una idea básica, que esta idea es que estas interacciones entre el pueblo judío y Irán pues son bastante antiguas. Únicamente me quiero hacer
referencia a una serie de hitos, de hitos culturales, literarios, que relacionan el pueblo persa con el pueblo judío. Bien, el país Irán es uno de los países, o es el país que alberga o que albergaba la mayor comunidad judía en Oriente Medio antes de la creación del Estado de Israel. Y de hecho, la comunidad judía de Irán es quizás una de las más antiguas del mundo, una comunidad de más de 3.000 años de historia. Sabemos que la llegada de los judíos a la meseta irania está ya datada de la época de Sargón de Akkad, pero la gran emigración del pueblo judío a Irán, como muchos de ustedes sabrán, se produce tras la conquista de Ciro de Persia, el Aqueménida, tras la conquista de Ciro de Babilonia, cuando libera a los judíos del yugo babilónico y tal y como se puede leer en el célebre cilindro de Ciro, donde Ciro expresa unos deseos de que los judíos puedan volver a Jerusalén, a reconstruir el segundo templo, y muchos judíos vuelven a Jerusalén, pero una gran parte se queda asentada en Irán, dando lugar a esta comunidad judía tan grande que ha habido en Irán ahora está bastante mermada y data, digamos, de esta época. Sabemos que la comunidad judía durante la época aqueménida gozó de relativa libertad de culto. Conocido es la tolerancia que mostró Ciro hacia todas las religiones del Imperio Persa. El Imperio Persa fue el primer imperio multiétnico y multicultural, por decir esta palabra, de la humanidad. Y incluso cuando Persia sufre la conquista árabe en el siglo VII, fue cuando los judíos empezaron a tener un estatus de ciudadanos de segunda, tal y como rige el Islam, que los consideran como ciudadanos que han de pagar unos determinados impuestos, pero esta comunidad judía quizás en el ambiente persa sufrió una transformación bastante interesante, y es que la comunidad judía convivió en Irán no solo con el Islam, porque todo el mundo asocia hoy en día Irán a la religión musulmana y dentro de la religión musulmana a la corriente chiita, pero no olvidemos que antes del Islam, en Irán, pues yo he llegado a contar hasta 8 religiones. En Irán hemos tenido el zoroastrismo, hemos tenido el maniqueísmo, hemos tenido el mitraísmo, hemos tenido el zurbanismo, hemos tenido la religión judía, también el budismo. Toda la parte oriental de Irán era budista, también el cristianismo nestoriano. Y los judíos sufrieron un proceso de asimilación bastante interesante durante la convivencia con el pueblo persa, incluso dando lugar a un fenómeno que también lo podemos observar en España. Del mismo modo que en España la comunidad judía tuvo una lengua propia y esa lengua hoy se conserva, el ladino o el sefardí, también los judíos de Persia, sobre todo del siglo XIII en adelante, empezaron a emplear para sus escritos una especie de lengua híbrida entre el persa y el hebreo. Una lengua que taxonómicamente es persa, pero escrita con caracteres hebreos. No son pocos los manuscritos que tenemos del siglo XIII, del siglo XIV y del siglo XV, de poetas como Shohin Shirazi, del siglo XIV, o el poeta Embroni, que escribían literatura en lengua persa, hacían traducciones del Pentateuco, pero relacionándolas con las grandes sagas de la tradición épica persa. Así tenemos
del poeta Embroni tenemos una traducción del Pentateuco, donde nosotros podemos ver toda la historia judía y toda la historia de Moisés que se compara o se asimila a los grandes héroes de la mitología iraní, por ejemplo, Rostam. Estos manuscritos, cuando nosotros lo vemos, están en lengua persa, pero cuando vemos la grafía es grafía hebrea, pero la lengua que se esconde detrás es la lengua persa, algo parecido a la literatura jamiada que tenemos nosotros en la época medieval española. También no podemos olvidar que en Irán, y estoy hablando ahora de memoria, que tenemos, si no recuerdo mal, a 3 profetas hebreos enterrados. En Hamedan tenemos la tumba de Esther, la famosa protagonista del libro de Esther de la Biblia, que nos cuenta precisamente la historia de los judíos que se asentaron en Susa, una capital imperial del Imperio Persa, y que no regresaron a Israel o a Jerusalén tras la conquista, tras el permiso de Ciro de Persia de que los judíos podían volver. También tenemos enterrados en Irán, en Susa precisamente, la tumba de Daniel, y también un profeta menor, Habacuc, que aparece también en el Antiguo Testamento. Aparte de estos poetas, os he nombrado 2, Shahin Shirazi y Embroni. Es posible saber a través de versos de poetas clásicos persas como Hafez o como Saadi, que estos poetas, Hafez es el poeta lírico y el mayor exponente de la literatura lírica persa. Sabemos que Hafez no sabía hebreo, pero cuando leemos entre líneas varios de sus poemas, sí que podemos saber que, aunque no supiese hebreo, tenía unas nociones culturales bastante acertadas de personajes que son comunes a la tradición islámica y a la tradición judía. Por ejemplo, escribía ahora un verso de Hafez, un famoso verso que dice así: Man nason hosn ruzavzun que Yusuf dosh donestam que ellas pardi esmat brun ora zolijora. Un verso que habla del profeta José, y la traducción sería algo así como: yo, por la creciente belleza de José, sabía que este amor de los velos de la castidad a Zuleija privaría. Bueno, aparentemente aquí no hay una mención a José, un profeta que aparece en el Antiguo Testamento, pero no es casualidad que cuando nos hablan de Yusef, Hafez aquí emplee un adjetivo que es Ruzavzun. Ruzavzun significa el que hace acrecentar día a día. En este caso, el poema dice que José, su belleza se acrecentaba día a día. Conocido es en la literatura persa que José era el prototipo de belleza. Pero claro, es que la palabra Yusef en hebreo significa el que acrecienta. Por lo tanto, o sea, la palabra Yusef está ligada a la palabra Ezofe. Es una raíz semítica que significa el que hace acrecentar. No por lo tanto, nosotros ya sabemos que seguramente este poeta persa, Hafez, sabía que Yusef significa el que acrecienta, por la manera en que ha traído aquí los epítetos. De igual modo que nosotros cuando leemos a Quevedo, a Góngora, y Góngora en ese famoso soneto que tiene a Córdoba, cuando dice, oh gran río, gran rey de Andalucía, lógicamente hablando del Guadalquivir. Pero claro, Guadalquivir significa en árabe Wadi al-Kabir, el gran río. Por lo tanto, no es casualidad que Góngora llame al Guadalquivir el gran río. Por estos motivos que nosotros vemos en la literatura persa, sabemos que la cultura judía estaba muy integrada en la cultura persa y que esto ha seguido durante toda la historia de Persia. Hoy en Irán tenemos mezquitas, tenemos
mezquitas y sinagogas. Quizás Teherán sea la única ciudad de Oriente Medio donde en una misma calle podemos encontrar, y estoy pensando en la calle Siatir de Teherán, en la misma calle podemos encontrar una iglesia, un poquito más abajo una mezquita chií, un poquito más abajo una mezquita suní, un poquito más abajo una sinagoga y un poquito más abajo un templo de fuego zoroastra. Por lo tanto, yo quiero que nos quedemos con esta idea de que la cultura judía no es ajena a la cultura persa y que hay que diferenciar muy bien entre el elemento judío y en la cultura persa y las interacciones del país hoy en día llamado Israel, del cual supongo que nuestros compañeros nos hablarán. Espero que no sé si me he excedido con el tiempo y únicamente pues apuntar esto, que si hay alguna pregunta después, en la medida de nuestras posibilidades, pues intentaremos responder, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Y bueno, siguiendo un poco esta línea de lazos lingüísticos, culturales, mitológicos, ahora damos paso a un aspecto más del ámbito literario que nos va a acercar, al cual nos va a acercar Parisa Delshad Razae, quien es profesora de la Universidad de Salamanca, y ella nos va a aproximar a través de un relato de la guerra desde justamente el ámbito de la literatura, y que está muy relacionado y nos va a explicar por qué elegimos esa fotografía que utilizamos en el cartel, ¿no? Si recuerdan, hay una foto con unos libros y justamente tiene que ver con la presentación que nos va a hacer. Bienvenida, Parisa. ¿Me oís? Hola, buenas tardes. Salón. Después del primer día de los ataques, circuló en las redes sociales una imagen que aún me persigue. Es la imagen que, como ha dicho Cristina, se ve en el cartel del evento de hoy y muestra los escombros de lo que fue el hogar de alguien que probablemente ya no está. Y sobre esos escombros se ven algunos libros. Y lo que me llamó la atención y que creo que es muy pertinente recordar en un lugar como este y con ustedes, que seguramente sois amantes de libros, por eso estáis aquí, es pertinente recordar el libro que yace encima de todos los demás. No sé si habéis visto la foto del cartel o no, pero bueno, ahí está, luego lo podéis ver. Este libro, esta novela, fue escrita por uno de los autores más importantes y más prolíficos del Irán del siglo XX, Ahmad Mahmoud, y está ambientada en los primeros meses de la guerra entre Irán e Irak, en los 80. Y mientras pasaba de una noticia a otra en ese primer día de la guerra, me detuve en esta foto, no por la coincidencia curiosa de encontrar un libro sobre una guerra antigua en medio de una guerra nueva, sino porque en medio de de la muerte, del humo, de la destrucción, lo único que me parecía tener algo que decir, algo que realmente valiera la pena escuchar, venía de este libro. Es una historia realista y nos ofrece descripciones terriblemente vívidas de los horrores de la guerra. Es como si la historia hubiese regresado para recordarnos el destino de sus personajes, porque al final de este relato desgarrador no queda nada sobre muerte, cenizas, miembros amputados y también imágenes. Pasé un tiempo releyendo el libro en los primeros días de esta guerra, que absurdamente llamaron la Guerra de 12 días. Y digo absurdamente porque ni siquiera nos dejan nombrar la catástrofe que nos ha caído encima. Los sheriffs locos del mundo, tienen el poder de comenzar una guerra
y de suspenderla con una publicación de un tweet y luego también a ponerle nombre. Me parece muy bien. Bueno, la historia del libro, ¿no? En el libro lo que vemos es la vida de las personas, de unas personas atrapadas bajo las bombas. Y te deja preguntándote cómo se sentirá estar sentado en silencio bajo los bombardeos, rezando para que ese sonido que se acerca cada vez más y que termina en una explosión ensordecedora no sea por ti. Esta novela es la tercera parte de lo que ha llegado a conocerse como la trilogía de Ahmad Mahmoud, compuesta por el primer novela, Los vecinos, luego La historia de una ciudad y la última novela, esa Tierra quemada. Pero lamentablemente, hasta ahora, ninguna de estas novelas han sido traducidas al español, aunque Los vecinos sí existen en inglés, por si alguien está interesado en leerlo en inglés. Y mientras que el primer libro es una especie de novela de aprendizaje, lo que en inglés se llama Bildungsroman, y narra algo como la forja de un rebelde, ¿no? Y narra cómo la protagonista adquiere conciencia política y vuelve activo durante la época del golpe de Estado de 1953 y el movimiento por el petróleo. En esta última novela nada avanza, no hay un desarrollo, no hay crecimiento. La novela está narrada quizás desde el punto de vista del hermano pequeño del narrador de las primeras dos novelas y comienza con él, con el hermano pequeño, digo quizás porque no tiene nombre, no sabemos quién es el narrador. Y comienza con este personaje despertando de una larga siesta vespertina y a partir de ahí se relata cómo la noticia de la guerra llega a su ciudad de Ahvaz, que está en la frontera con Irak, y cómo la ciudad y los ciudadanos reaccionan ante ella, ante una guerra que toma a todos por sorpresa. Pero nada en el libro, nada progresa. Tienes la sensación de que la historia es un bucle interminable de muerte y destrucción. Y es precisamente esta noción aterradora de una tierra quemada, un lugar donde ya no crece nada, lo que culmina en la escena final del libro. Allí llegamos al momento en el que el narrador decide finalmente, después de casi 3-4 meses, abandonar la ciudad cuando ya toda su familia se había marchado y de los dos hermanos suyos que se habían quedado con él, uno, que quizás es el narrador de las primeras novelas, uno muere en un bombardeo y el otro pierde totalmente el juicio al verlo morir y lo internan en un hospital psiquiátrico. Y el protagonista, antes de irse, antes de salir de la ciudad, pasa por la calle donde viven la mayoría de los personajes del libro y donde se ha desarrollado la gran parte de la novela, con la intención de despedirse de sus amigos. Pero justo antes de llegar, una bomba cae sobre esta calle y mata a casi todos. Es sobre todo el recordar esta escena final y la destrucción total de las vidas de todas estas personas que hemos acompañado durante casi 300 páginas, cuando la brutalidad de la historia da sentido a esta imagen cartel. Como si la ficción hubiera salido del papel para contarnos lo que estamos viviendo. Después de la terrible escena final en la que una de las pocas supervivientes de los bombardeos, una joven madre que en un momento de locura repentina mata a su propio hijo y huye gritando, el narrador levanta la cabeza y en medio de esta confusión de polvo, de calor y sangre, ve esto. Voy a leer el último párrafo del libro. Se me va la vista a un brazo que en la explosión se ha separado del hombro
y arrastrado por la onda expansiva, ha salido disparado hacia arriba y se ha quedado atrapado en un racimo seco de la palmera en la esquina del patio de Naneborón. El sol juega con luces y sombras sobre la copa de la palmera. Sangre seca cubre toda la mano. El meñique está cortado por la segunda falange y el dedo índice, como un dolor, como una acusación, como una flecha de 3 puntas, apunta directo a mi corazón. Como un fruto podrido colgado del árbol de la muerte, la mano apunta como un arma al corazón del narrador. ¿Está simplemente recordando algo o lo está persiguiendo como un espectro que amenaza con regresar? Me pregunto, ¿quién tenía el libro de la foto? ¿Quién era la persona que estaba leyendo este libro, Tierra Quemada, y cuyo salón ahora aparece abierto ante nosotros en esta imagen expuesto, sin paredes, sin techo, como una herida? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Un adolescente? Quizás, como Khaled, el narrador feroz de las primeras 2 novelas de Mahmoud, al que las bombas terminan matando en la última novela, la víctima de estas bombas también fue testigo de aquella otra guerra. Y sí, estamos atrapados en un ciclo vicioso que no se detiene, una repetición interminable como una herida que no deja de abrirse. Cuando volvió Internet a Irán, porque durante un par de días no había Internet y no podíamos saber nada de los familiares, de los amigos, y cuando volvió Internet a Irán y pude hablar con mis amigos, le escribí a un amigo de Ahvaz, de 40 y tantos años, ya vive en Teherán, y le dije, no puede ser, uno no puede vivir 2 guerras en una sola vida. Y me respondió con su famoso humor y doble sentido, y aún queda la vida. ¿Qué obtenemos al leer la descripción de la guerra en el libro de Mahmoud? Quizás, antes que nada, el relato de un individuo concreto, singular, que en las noticias aparece reducido a un número. La fotografía que nos llega sí que es que tenemos la suerte de que nuestra muerte haga el más mínimo ruido entre la terrible cacofonía de evidencias que escuchamos a diario y que nos envuelven como una niebla. Esa imagen es efímera. Y cuando miro esta foto, cuando imagino a la persona que leyó ese libro y que ahora quizás está muerta, entiendo por qué al final de Tierra Quemada están los fotógrafos tomando fotos de los muertos, como si el relato insistiera en que miremos y nos paremos en las fotos para imaginar las vidas captadas en ellas y recordarnos que allí hubo alguien que leyó, alguien que vivió, alguien que ya no está. ¿Acaso la historia se repite o simplemente nunca logramos dejarla atrás? ¿Es la muerte un nuevo fruto colgando del árbol de la vida en nuestra región? Hace unos días también vi una grabación, esta vez de una mujer en Gaza, sentada frente a una tienda de campaña con un cubo de ropa ante ella, lavando. El entrevistador le preguntó, ¿cree que va a sobrevivir? Sin titubear, dijo que no, sin lágrimas, sin ira, sin lamento, sin rabia, con el rostro afinado por el hambre y unos ojos que no tenían luz, sin esperanza, sin miedo, ni siquiera una sombra de duda, solo vacía. Y yo vi que esos ojos eran esa mano colgando del árbol, la misma muerte, el mismo relato. Cambian las guerras, cambian los mapas, los enemigos, los nombres, las banderas, pero lo que nunca cambia es la forma del dolor, la forma del olvido, y tampoco cambian los ganadores ni los perdedores. En la guerra entre Irán e Irak, ambos países declararon la victoria. En esa nueva guerra, Irán, Israel y también Estados Unidos haber ganado,
si todos ganan, ¿quién está perdiendo? En esa tierra quemada, la muerte es lo que brota. Y esa mano señala directamente nuestros corazones. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros por hacer con esta premonición? El hermano del narrador, estoy llegando al final, el hermano del narrador, el que vio morir a su hermano, un hermano mayor en el bombardeo y se volvió loco, se llama Shahid, que en persa y en árabe significa testigo. Tal vez, si miramos como él miró, con amor, con pérdida, quizás también enloqueceríamos. Quizás una mirada que no sea de consumo, sino de compasión verdadera, puede producir un cambio. Y una vez más, solo somos con nuestros móviles en la mano, viendo noticia tras noticia, sin poder, sin medios, sin ejército, solo personas normales que escuchamos, miramos. Bueno, en realidad, cuando estaba llegando aquí hoy, pensaba que tal vez, en vez de este libro, ahora que hay un alto al fuego y demás bombas, y todo el mundo en Irán están esperando a ver si la guerra continúa o no, habría sido quizás una mejor elección hablar de Esperando a Godot, pero al final he decidido hablar. Gracias. Yo creo que uno de los objetivos de este encuentro es justamente escuchar los relatos de parte de sus protagonistas, es decir, de alguien que tiene familia ahí y que además desde fuera lo entiende, ¿no? Digamos, lo que decía justo del dolor no cambia, cambian las personas que lo viven, pero pues al final sigue siendo algo que está ahí. Entonces, bueno, ahora vamos a dar un giro un poco hacia otra perspectiva, pero que también es muy necesaria. Hemos visto, ¿no?, la necesidad de escuchar estos relatos desde las voces situadas, ¿no?, que siempre ese es como el objetivo cuando narramos conflictos, pero además la necesidad de abandonar estas miradas colonialistas y orientalistas, ¿no?, de hablar por los otros, cuando en realidad lo que hay que hacer es escuchar. Y este giro es hacia un ámbito más digamos, lo geopolítico, las dinámicas de conflicto, que también es sumamente necesario y que complementa justamente este análisis. Y para eso tenemos varias invitados que nos van a aproximar justo a desde una mirada histórica a los hitos principales que han marcado justo las relaciones entre ambos países, ¿no? Me gustaría comenzar con Ahmed Ahmadzada, quien es profesor del Centro Universae, director del Centro Universae, y es doctor en Ciencia Política por la Autónoma de Madrid, y quien justamente nos va a dar esta aproximación más del ámbito diplomático y de las relaciones exteriores entre ambos países. Bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Quiero agradecer a los estudios Pueblos Iraníos esta iniciativa. Creo que es muy importante, sobre todo, un espacio en el que... Perdón. Compartir también, es que el lugar donde estoy está un poco... No te preocupes. No, ahora mejor. Yo creo que son espacios necesarios también para un poco debatir, pero también poner a vuestro conocimiento perspectivas, ¿no?, políticas. Una zona en la que compartimos historia, valores, y en la que ahora mismo lo que más, ¿no?, todo esto. Desde mi punto de vista más político, yo lo que quiero es hacer un paso muy breve de poder las preguntas sobre el estado actual
Irán, ¿no? Y cómo tienda acción 12 días incluye, ¿no? Tanto automático, pero también cuáles son las lógicas. Va a ser muy breve, seguro que habrán muchas preguntas y bien sabemos la situación en Irán, queja, todo práctico islámico. Tanto anda de una yo por parte de Irán, ciertos cambios. También año el muerte del presidente Irán también nos da un poco a entender interna que puede llevarnos a escenarios definir la decadencia económica, tanto castiga parte de la resiliencia del cambios. Todo esto, teniendo todos estos elementos internos como para Irán y el resto, dependerá mucho de cómo solucionamos. En caso. Yo quería compartir con vosotros unos elementos que creo que son importantes y que están viendo cómo estos elementos también. Yo creo que en diferentes épocas Irán se conoce a sí mismo como una potencia regional. Por lo tanto, siempre hay ese elemento en la que se ve como una y quiere. Y han habido diferentes etapas, pero esa imagen, estabilidad histórica, les Luego está el nacionalismo. Es una esencia, un elemento muy importante por cualquier grupo social. A favor del régimen, pues ese nacionalismo, mal que lo define, como este nivel evidente, definirse por sí solo como algo histórico e importante, creo que define también ante la lógica. No a nivel, a nivel. Ese nacionalismo no busco una esas. Cuando estoy hablando de esto, es más a nivel político.
poder es un nacionalismo que no busca una colectiva área, que busca herencia, ¿no? Luego está el lado todos sabemos, sabemos no las esa imagen. Teniendo en cuenta esos elementos, vemos un poco peor. Yo creo que la nada, ¿no? Y luego él, la diplomática, dentro de los canales de mediaciones, aunque eran unos elementos bastante tan poderosos, pero por lo menos no había un también desde el punto de vista químico, una cómo está dando Trump tanto alto del fuego, como él ha sustituido para mal. Creo que eso muestra la y también cada uno por su. Yo creo que las narrativas intentan antes de y lamentablemente partes sí los cambios, ¿no? Gente o equidad. Que también poder enfrentarse porque va a ver mermado la capacidad militar cuestionar esta y estamos aquí para debatir. Yo creo que también en el caso de Irán, marcha atrás, algo de lo que he hablado es que
no favorece. Pasado durante la guerra, ya de nacionalismo. Entonces, por lo tanto, como podemos ver, fue donde se formaron las clave del Estado. Fue cuando se estableció de lo que es y la relación entre las élites, ¿no? También se creó y consolidó áreas que tener en cuenta también en alguna vemos la política exterior de Irán, lo podemos ver, 4 fases de la revolución, donde la muerte. Luego del 89. Ya no solamente lo que es una proyección. Luego desde 2005 más proyección de una política. ¿Vale? Creo que esta es la cuarta fase. Muy buena etapa, abre, pero somos un poco desconocemos cómo esto puede ir. Dinámica, por lo tanto, hable. Canciones económicas. Vuelvo a repetir. Yo creo que compartimos una región más estable. Donde yo he tenido la oportunidad de viajar, en que he visto la iglesia, la mezquita, y podemos convivir muchos años. ¿Por qué no podemos pensar en forzarnos en poder convivir de una forma más pacífica? ¿Por qué no podemos compartir? Gracias. Bueno, justo la perspectiva de Hamed tiene mucho que ver con su experiencia, quien ha sido diplomático en Afganistán. Entonces, un poco la narrativa que nos comparte viene también de todo ese paso, ¿no? Como representante de política exterior de Afganistán, ¿no? Que también, si tienen alguna pregunta al respecto, él, por supuesto, que podrá responder. Y continuamos con Sonia. Sonia Sánchez Díaz, que es vicedecana de internacionalización de la Universidad Francisco de Vitoria y que va a continuar en este ámbito, ¿no? de la historia y los hitos fundamentales entre ambos países.
Muchas gracias. Gracias sobre todo a los organizadores de mi grupo de investigación por haberse tomado, ¿no?, la molestia y el trabajo de organizar este encuentro tan necesario. Gracias también a la librería por dejarnos y cedernos este espacio, y gracias también a todos vosotros por estar aquí, por compartir en esta calurosa tarde de julio pues estas reflexiones acerca de la actualidad y acerca de cuestiones que se remontan mucho tiempo atrás. Escribió Amos Oz, el escritor israelí que falleció en 2018, pero unos pocos años antes de fallecer escribió un librito muy pequeño que se llama Cómo curar a un fanático. Y en ese libro él decía que el fanatismo es siempre mucho más antiguo que el fanático. Y mi idea aquí esta tarde es compartir con vosotros un poco los orígenes, ¿no?, de lo que vemos ahora, porque el presente hunde sus raíces en el pasado y hunde sus raíces muchas veces en mitos, en historias y en relatos que se han ido forjando a lo largo de los años y que se han construido y que ayudan a entender nuestro presente. Hemos empezado este coloquio, ¿no?, con una maravillosa intervención de Javier contándonos acerca de esos orígenes, ¿no?, de persas también, del pueblo judío, y cómo están imbricados a lo largo de la historia ambos pueblos y se puede ver en su literatura y hasta en su historia sagrada. Pues bien, toda esa riqueza y toda esa amalgama de diferentes culturas, lenguas, pueblos que constituía todo lo que era el pueblo judío, se reduce considerablemente a raíz de la creación del sionismo, a raíz del surgimiento del sionismo. Cuando el sionismo surge en Europa y es el nacionalismo europeo, ¿no?, que es un veneno, el que inyecta dentro de las comunidades judías en Europa esa idea de crear una identidad política única, una identidad política separada, una identidad política que pretenden, ¿no?, retrotraer hacia los tiempos bíblicos, los tiempos de la Biblia, y engarzar un poco la historia antigua del pueblo judío con ese presente de la modernidad, de la era de la industrialización, de la urbanización, donde mezclan un poco todos los cambios que están teniendo lugar dentro de las comunidades judías europeas. Y les surge el sionismo. No es coincidencia que le surja además el sionismo en el centro y este europeo, puesto que ese lugar geográfico de Europa es la cuna de múltiples nacionalismos en el siglo XIX, ¿no? Tú podías nacer alemán, vivir como un polaco y morirte ruso. Eso era algo habitual. Todo ese enjambre, ¿no?, de debates culturales, lingüísticos, es lo que se inyecta dentro de las comunidades judías y donde surge la idea del nacionalismo judío como idea y esa idea de volver a Israel. Todo eso se va forjando durante una serie de años, pero hay un acontecimiento fundamental que ayuda a crear un sentido de identidad nacional único, y eso es el Holocausto. Y el Holocausto será el elemento que ayude a todos aquellos judíos que han emigrado de lugares tan diferentes como Yemen, como Irán, como Irak, como Polonia, como Lituania, como Marruecos. Todos esos judíos que han emigrado a Israel construirán una identidad nacional basada en el concepto de seguridad y de amenaza existencial, porque se construye un relato bajo el cual todo lo que tienen en común esas comunidades judías que han venido de distintas geografías y espacios a construir un Estado en Palestina, en la antigua tierra de Palestina, es que en algún momento de su historia comparten una historia de persecución, de exilio y de amenaza existencial. Y eso es necesario entenderlo para entender la mente del israelí, ¿no?, y en lo que el israelí está pensando cuando concibe el ataque a Irán y cuando también monta, ¿no?, a raíz de esa idea, la idea de que Irán supone una amenaza existencial. Ahora, esto no ha sido así desde un principio. Cuando Israel se crea en 1948 hay una gran oposición, como sabéis, ¿no?, a la creación del Estado. El mundo árabe está en contra, ningún Estado árabe vota a favor de la resolución, la famosa resolución de 30 de noviembre de 1947,
Y Israel, o los padres fundadores del Estado de Israel, lo que deciden para construir, digamos, un contrapeso a esa oposición panarabista a la creación del Estado de Israel, fue la causante de la guerra del 48, posteriormente del 67 o 6 días, manía de contar los días, ¿no?, de la guerra del 73, todas esas guerras frente al panarabismo, la estrategia que desarrolla Israel para poder hacer ese contrapeso, construir ese contrapeso, es lo que llaman la estrategia de las periferias. Y lo que hace es forjar relaciones de cercanía y proximidad basadas en intereses comunes con toda la periferia del mundo árabe, es decir, con Irán, con Etiopía también. Y además empieza también a forjar relaciones de amistad con comunidades como la kurda o como otras minorías que no eran árabes, pero que viven en la región diseminadas por distintos estados, para atraerlos, ¿no?, y para, bueno, digamos, seducirlos como posibles aliados y como futuros aliados, y tener así, digamos, su red de amistad en la región que sirviera de contrapeso al panarabismo. Toda esa estrategia que se desmonta a partir del año 1900 y a partir de la revolución iraní. Y Jomeini, ¿no?, el gran líder de la revolución, declara que Israel era un cáncer que había que extirpar. Y lo denomina el pequeño Satán frente o amigo o protegido del gran Satán, que es Estados Unidos. Y a partir de ahí empieza a forjar una serie también, una red, su propia red de influencia dentro de la región, en la que quiere ganar lo que se llama en términos estratégicos o militares profundidad estratégica. Israel, si observáis un mapa de la región, es obvio que Israel e Irán están separados por más de 2.000 kilómetros, ¿no? La manera que tú tienes de llegar a la frontera de tu equipo y de suponerle una amenaza es acercándote a su frontera. Como físicamente no pueden, porque hay estados de por medio, lo que hace es construir una red de milicias también, o de proxies, ¿no?, que se llama en el lenguaje, aprovechando la inestabilidad que existía en estados donde hay una minoría chií considerable. El primero es Líbano y, como ya sabéis, crea Hezbollah en el año 1982 en ese contexto de la guerra civil dentro de Líbano. Y Hezbollah pasa a ser su gran, pues no sé, si fuera un juego de ajedrez, pues es como el alfil, ¿no?, que te permite también tener mucha movilidad y moverlo por los diagonales del tablero para poder hacer tu juego. Después de Hezbollah en Líbano, aprovechando también la invasión norteamericana de Irak en el 2003, empieza a penetrar dentro de Irak y a forjar su propia red también, ¿no?, de milicias como Kataib Hezbollah, como otros grupos también de origen afgano y otras milicias que utiliza dentro de Irak. También aprovechando la dinastía de Al-Assad en Siria, que es de la minoría alawita, ¿no?, que es cercana al chiismo, pues pasa a ser también Siria y el régimen sirio uno de sus aliados. Por lo tanto, monta, ¿no?, toda esa red de colaboradores con una continuidad territorial que le permiten mover por ese territorio todo tipo de cosas, de ideas, de estrategias, de armas, dinero, infraestructura, planes de reconstrucción, todo con la idea de influir, de crear un arco, ese famoso eje de la resistencia, que acaba cerrándolo por el sur con la guerra en Yemen, la guerra civil en Yemen y su apoyo a los hutíes de Ansar Allah en Yemen. Y con eso, ¿no?, consigue montar ese círculo en torno al Estado de Israel. Pues bien, frente a eso, el gran Satán, Estados Unidos, junto a su pequeño Satán, montan una red afín y que pueda hacer de contrapeso a ese eje.
y se llaman los Acuerdos de Abraham. Y los Acuerdos de Abraham, aunque todos hablan de que son acuerdos de normalización política, diplomática entre los estados árabes que lo firman, Emiratos, Bahrein, luego se unirán Sudán por conveniencia también política y porque es instrumental en esos tráficos de los que os hablo, y también Marruecos, muy importante. Eso, en realidad, lo que supone es un espacio común de transferencia tecnológica y de transferencia militar y de defensa aérea, sustentada bajo la tecnología norteamericana e israelí, que le proporciona a los estados árabes ese escudo, digamos, tecnológico hasta cierto punto, porque hemos hablado de hegemonía. La hegemonía israelí militar sobre la región se sustenta sobre una cosa que se llama Qualitative Military Edge, en inglés sería la ventaja militar cualitativa, que se la garantiza a Estados Unidos. Es decir, ningún estado de la región puede tener elementos tecnológicos y militares, capacidades, más bien dicha, tecnológicas y militares superiores a Israel. Por eso, por ejemplo, el F-35, ¿no?, es el más codicioso y Estados Unidos no vende. Israel sí tiene, ¿no?, pero el resto no tiene F-35. Eso es porque Estados Unidos garantiza a Israel esa superioridad. Y eso es lo que Irán pretende quebrar, pretende romper con el desarrollo también del arma nuclear. Ahora, el arma nuclear no es algo, o la energía nuclear o la tecnología nuclear. Eso no es algo que sea de ahora, ¿no? Ya con el Shah, Irán empieza a desarrollar su programa nuclear con fines civiles y, de hecho, firma el Tratado de No Proliferación. Lo que ocurre es que a partir de en torno al año 2003 hay una filtración por parte de un grupo opositor iraní donde se dice que Irán está enriqueciendo uranio y lo está haciendo con propósitos bélicos. Y ahí es cuando la comunidad internacional, ¿no?, y sobre todo todos los que son potencias nucleares, porque aquí el gran problema, ¿no?, es que ninguna potencia que es nuclear quiere que otro lo sea, entonces empiezan a saltar las alarmas. Y la comunidad internacional, sobre todo liderada por Estados Unidos, pero también por Europa, empieza a ejercer una presión hacia Irán para permitir la inspección de sus centrales nucleares. Esa relación de sanciones, ahora te dejo inspeccionar un poquito, luego va con altibajos desde el año 2003, más o menos, hasta el año 2015, cuando bajo Obama, ¿no?, se firma el famoso joint, salen en inglés las cosas, perdonad, el acuerdo conjunto, sí, donde, bueno, pues se deciden levantar las sanciones y aliviar la situación económica en Irán a cambio, ¿no?, de que se permita la inspección y que haya, bueno, pues un retroceso en el programa nuclear iraní. Eso, como sabéis, pues Trump se sale de ese acuerdo en el 2018. También, bueno, se sale de motu propio, pero los israelíes pues están contentos de que se salgan, habían ejercido mucha presión y al final, bueno, pues se sale y lo que ejerce sobre Irán es una política de máxima presión con unas sanciones brutales, ¿no?, que dañan mucho la economía iraní. Y ese es el contexto en el que se producen los ataques del 7 de octubre, ataques de Gaza que, bueno, muchos especulan, aunque el régimen, por supuesto, lo ha negado, de que fue un ataque perpetrado por Hamás, pero con el beneplácito, ¿no?, iraní y hasta cierto punto, bueno, motivado también por Irán. ¿Y por qué? Porque uno de los efectos principales que han tenido también los ataques de Gaza, aparte de la devastación, la desolación, ¿no?, y la muerte que ha causado en Gaza, ha sido la congelación de los acuerdos de Abraham, donde iba a entrar Arabia Saudí, que eso sí que era el bizcocho de la tarta de los acuerdos de Abraham. Lo otro eran guindas que tú le pones, pero eso sí que era algo importante. ¿Y por qué Irán dice que no? ¿Y por qué Hamás, además, está de acuerdo y decide lanzar el ataque? Por dos cuestiones. Los acuerdos de Abraham incluían, o Arabia Saudí quería que incluyeran la transferencia de tecnología nuclear.
porque quiere también desarrollar tecnología nuclear. Utiliza el 25% del petróleo para su propio consumo interno. Y ahí Irán dice, no, o sea, a mí me habéis puesto unas sanciones que habéis destruido mi economía y tengo a media población en contra y ahora se la vais a dar gratis a Arabia Saudí, y no quiso. Y otra cuestión era porque Arabia Saudí había puesto también como condición para la entrada en los acuerdos una solución al conflicto en Palestina y avances hacia un Estado o un futuro, ¿no? Una mejora para el Estado que condujera a un futuro Estado palestino. Y para ello contaba y le había pedido a la autoridad palestina que le transmitiera una lista, ¿no?, con peticiones de qué es lo que quería que introdujera en los acuerdos. Y ahí también pues Hamás dice que no. Que si había alguien, ¿no?, que había tenido un papel de oposición hacia Israel y que había demostrado que estaba dispuesto a todo para luchar por el Estado palestino y por el pueblo palestino, ese era Hamás. No la autoridad palestina, que eran unos colaboracionistas y que al final, ¿no?, vivían muy a gusto en Ramallah, mientras que ellos estaban llevando toda la lucha armada. Y ese es el contexto, ¿no?, en el que se produce la guerra y que por primera vez hemos visto esos ataques directos. Y ahora lo que está en juego, como bien se ha dicho, es una cuestión, ¿no?, tan fea, si quieres, ¿no?, pero tan real también como lo es la naturaleza humana, que es la cuestión del poder y la cuestión también de quién ejerce o tiene la capacidad y la voluntad para ejercer la hegemonía y el dominio sobre Oriente Medio. Y lo que está en juego ahora mismo es una reconfiguración, un nuevo equilibrio de poder donde se están consolidando, donde quieren que se consolide Estados Unidos, que permanece como el gran estabilizador externo, la hegemonía israelí a nivel militar y con un Irán debilitado, un Irán también frente a sus aliados que ha salido muy perjudicado y que se quiere eliminar, digamos, del mapa de influencia regional. Y bueno, para concluir, sí que retomando, ¿no?, la frase de Amos Oz que os decía al principio, y también porque después de ellos relato, ¿no?, Parisa, pues hay que decir algo que se salga un poco de este frío análisis geopolítico y de tecnología militar, misiles y poder y hegemonía. Dijo Amos Oz también en este libro del que he hecho mención, que donde hay más de una sola verdad nace la tolerancia. Y yo creo que una de las cuestiones principales que hay en este conflicto es la cuestión también del relato y de querer imponer, tanto por parte de los extremistas de un lado como de otro, una sola verdad en una región que precisamente es rica y está caracterizada por múltiples. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia. Vamos llegando al final de esta mesa para continuar con el debate y justo lo que menciona en torno a el telón de fondo en el que se da toda esta confrontación, que es justamente el genocidio en Gaza, ¿no? Y es algo que está en proceso, que continúa y que ha parado los 12 días de guerra, pero en Gaza eso sigue adelante. Así que para terminar, vamos a escuchar a Ehsan Dasghieb, quien es estudiante del doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, nos va a hablar un poco, en este caso lo hará en inglés y bueno, cualquier cuestión también la podemos plantear de la misma forma. Adelante. Thank you very much, everyone. I'm very happy to be here with you. So my talk will be in continuity of my colleagues, Ahmed and Sonia, but probably more straightforward and less diplomatic. So I will talk directly about this war of 12 days, and the title will be, in my opinion, this war was a war between a terrorist state and a failed and corrupted state. The terrorist state is the state of Israel, and the corrupted, failed state is the Islamic Republic of Iran. And
First, let's talk also a little bit about the state of Israel, in which we had, and the Iranians have had an unbalanced war, meaning that the Israeli side had all the military, economically, weaponry, let's say, politically and mediatic support. The other side had only a segment of military position, the ballistic missiles, and so it was quite what we call in the political arena an unbalanced war between a state. Why I'm calling very frankly Israel as a state of terrorism is that this country has no boundaries in the world, and it's becoming a dilemma in international law. I think people that are in this field can prove it, can talk more about it. And the state of Israel, under the right wings since 2 decades or 3 decades ago, obviously they do what they want. They have no boundaries. They kill civilians, they kill children, they kill scientists, and they have the Western support. And they pretend under the self-defense that they can attack anyone they feel that they're threatened. And I believe that the nuclear issue is an important issue that is one of the main causes of this war, but it's also an excuse. The main point is that the two regimes are seeking supremacy in the region, and both regimes via their proxies, because Israel has also proxies, but all the concentrations is on the Iranian proxies, try to get the supremacy in the region. No matter who reigns in Iran, Israel will not support or will not tolerate strong Iran, and it's also not prepared to share the power with anyone else. So military, as Sonia said, with the US, they have always the upper hand, and if you read the Israeli books or the Israeli leaders' book, when Benjamin Netanyahu went to Iran at the time of Shah, it is written in his books that, in his souvenir books, that I saw many jets and I said to myself, this country can pose us one day a problem. And this was at the time of Shah. So I think it's a question of supremacy in the region, but also for understanding this anti-Israeli position of the Islamic Republic, I think we have to go a little bit also back to the 1960s. When Ayatollah Khomeini, with his political ambitions, wanted to fight against the established regime of Shah, so he was quite clever, or his advisors were clever probably, telling him to use the platform of Israeli case to attack the Shah, because as Sonia mentioned, at that time the relationship between Iran and Israel was very, let's say, in a good position. They were bilateral relationships, and Khomeini used this platform in which there was no adversaries to attack the Shah. So it was for a domestic purpose as well, using the Israeli case in a country more religious at that time, and saying that the territory of Islam is occupied by Jews, and the Shah of Iran is a friend of them, so the Shah is a bad guy, so we should fight him. So at that time, in the 1960s, I think Ayatollah Khomeini used this cleverly as a platform to attack Shah. Then later, after the 1979 revolution, this was this expansionist mentality of the newly established Islamic Republic to, okay, let's be the idol,
the leader of the Islamic world and in the Middle East to get the Israeli state at least weakened, but it was also for an internal purpose as well, because these kind of regimes, which are semi-totalitarian regimes, they always need a domestic, they always need a foreign threat to help them to ignore the freedom inside of the country. Israel also needs a foreign threat to get support from the Americans, from the Western, and from the Europeans as well. So these two regimes, at the end, they need each other for their political, domestical, and international purpose. And another thing I wanted to talk about is we also have to, for understanding why this war occurred, and is that you have to understand the governance style of the Islamic Republic of Iran. The Iranian system is governed by those who I talk oftenly, but it's not maybe believable, but we are governed by those who ignore the very, very basic systems of international relationship, coordination, interconnection of the international relationship. I was talking about 3 weeks ago with Deputy Minister of Foreign Affairs, and he said that we were very hopeful in the negotiations. We had a very good dialogue with the Americans. And I said, it's obvious that they played with you and you didn't understand, because as far as you don't understand the importance of the Israeli factor in the U.S. foreign policy, you can't have a deal with no one, with the U.S., neither the European Union. So the fact that 45 years they haven't understood the importance of the Israeli factor in the American foreign policies proves that they want to have a, they are in a position which I call perverse obstinacy, and being in a kind of situation that you don't want to understand, and you continue not willing to understand what's the real pragmatic in the world. So, in fact, very straightforward, we are governed by shepherds. It means that, and no offense to the shepherds, it's a very, very, very important, very good job, but a shepherd cannot govern a country. So governance is a kind of science, actually. And these people, this system, prepared the field for a terrorist state like Israel to attack a country, and the victim at the end, as Parisa mentioned, that both sides claim they are victorious, and who is the loser in this case? So obviously the victim and the losers are the Iranian people. Hopefully, I was talking this morning with Hamid, will there be a change? Will the leaders of the Islamic Republic understand this? For this purpose, you have also to understand the psychological, the psychological personality of the leaders of Iran. I don't think that the top leaders will change because of their psychological attitude for different reasons, which will consume too much time to explain it. But I think the Iranian society will push them to make the change so far that they did during this 1 or 2 decades. But it will have time consuming, and it will go very slow as usual. But the leadership will not change his mind, but the people will try. I think the people will make them change. Thank you very much.
Muchas gracias, Hassan. Bueno, primero quiero escuchar si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún punto que quieran que profundicemos, y si no, yo tengo un par de cuestiones que me gustaría abordar, pero adelante. 1, 2, 3. Buenas tardes, gracias a todas, a todos. Tengo preguntas casi para todos. Al señor, como no hablo inglés, pues no le he entendido. Lo siento, le he grabado para luego alguien que me lo traduzca. Quería agradecer a Sonia ese punto de vista objetivo sobre la geopolítica en Irán. Nos hablas del sionismo y está genial que nos lo cuentes. Por favor, háblanos del islamismo, su equivalente en el Islam. Parece que del Islam no se puede hablar, y el daño que lleva haciendo desde hace décadas esa ideología política totalitaria en el mundo entero, nacido en la teocracia islamista en Irán en 1979, hay que ponerle palabras para que el mundo no eche en el mismo saco a casi 1.800 millones de musulmanes, que sepan que es una ideología que gobierna en Irán, en Afganistán, pero que no es lo que siente, lo que piensa la mayoría de los musulmanas y musulmanes del mundo. Eso por un lado. Muchísimas gracias. Decirte, querida Sepideh, que para que el pueblo iraní sea masacrado no es necesario que caigan bombas del cielo. La teocracia islamista en Irán, año tras año, tiene récord mundial, según sus propias cifras oficiales, de las ejecuciones. Año tras año, ejecuta a mujeres, ejecuta a niños. Esto solo ha sido una desgracia más a añadir a todas las desgracias del pueblo iraní, desde la usurpación del poder de la teocracia islamista en Irán. A nuestro querido Ahmed quería preguntarle, por favor, esto es terrible, hablo a pulmón. Se te escucha perfectamente. Sí, habla sin micro. Provocada por Khomeini contra Irán, eso lo pongo yo, hizo que la teocracia islamista en Irán se fortaleciese más. Este régimen dictatorial religioso. Quiero conocer tu opinión sobre si crees que el ánimo del pueblo iraní hacia el gobierno teocrático ahora mismo es el mismo que era en 1980. ¿Crees que el pueblo iraní ya qué es lo que le va a frenar para seguir luchando para derrocar la Inquisición islamista? Gracias. ¿Por acá? Hola, vale. Era una pregunta acerca de la geopolítica que, si no me equivoco, tras uno de los primeros bombardeos realizados por el Estado de Israel a la República de Irán, bueno, si se le puede llamar república, el primer ministro Benjamin Netanyahu mencionó tras los bombardeos incitó como a la población, no sé si me estoy equivocando, pero como por así decirlo, incitó a la población de Irán a rebelarse contra el Estado, bueno, contra el gobierno de Irán. Y pues mi pregunta iba acerca de si se sabe cómo ha reaccionado la propia población de Irán hacia este mensaje. Muchas gracias.
Bueno, ante nada, muchas gracias y hermosa la... Quería preguntarte, Ahmed, ¿sí? Tú comentaste el tema de la disolución, bueno, no dijiste así, el poco peso que tienen las organizaciones internacionales, ¿no? Tipo ONU, lo que sea. Mi pregunta era, ¿qué opinas tú, por ejemplo, del papel que tiene la península europea respecto a todo este conflicto? Ya no solamente el de Irán, el de Palestina o el de Ucrania incluso, el papel para mí relevante de la península europea. Eso, sí, exacto. Sí. ¿Alguna pregunta más? Hello to all and thank you so much. I have a question from Mr. Ehsan, which said, when we analyze the attack of Iran against Israel in a realistic perspective, so empowerment of Iran and attack of Iran was in a deterrence context. So if it happened and it broke or destroyed, it means the deterrence destroyed in this region. What do you think? When the deterrence is destroying, it means the order of region and international system is going to change. And for Middle East, I think it's very impactful for all the world and international system. What's your idea about this? Muy bien. Pues, adelante, quien quiera comenzar. Pues muchas gracias por tu pregunta y por el apunte. Efectivamente, es de lo más pertinente y obviamente tiene una explicación. También me estaban presionando con el tiempo, ¿eh? También debo decir que no he podido comentar todo. Pero sí, el islamismo bueno, es otra manera, ¿no?, de extremismo que también ha emponzoñado la región. ¿Por qué surge el islamismo? Pues por que dentro del mundo árabe y dentro de la región en general hay un encuentro muy complejo y problemático con Europa y con las ideas que provienen de Europa, con el colonialismo europeo, con la dominación que ejerce Europa sobre la región, porque Oriente Medio en general forma lo que se llama en relaciones internacionales un sistema penetrado. Es un sistema donde hay actores que vienen de fuera que inciden dentro de la política regional, para bien y para mal, ¿no? Y en este caso el islamismo es una reacción frente a eso, ¿no?, con esa famosa idea de que el Islam es la solución. Lo que pretenden explicar es la crisis social y la crisis política que se genera en el mundo árabe y en el mundo islámico a partir de la penetración europea dentro de la región. Quieren, digamos, salir de esa crisis mediante una vuelta al Islam, pero claro, a un Islam que sirvió para construir y llegar a ser una gran potencia y un imperio en el siglo VII, pero que tiene un difícil encaje en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? Y hay todos esos intentos y todas esas subespecies dentro del islamismo de adaptarlo a la modernidad o de no adaptarlo, ¿no?, sino de poner pues un retroceso social, político y de todos los niveles a la época del Islam. Y luego también un intento de construir legitimidad. Al final también, claro, son estados que surgen muchas veces de fronteras y de procesos y de acuerdos entre las grandes potencias. Muchas veces dividiendo a esas minorías históricas o a esos pueblos, el pueblo kurdo, por ejemplo, ¿no?, que en un principio sí estaba contemplado que tuvieran su propio Estado, ¿no? Fue después cuando Ataturk, ¿no?, lía la que lía y hace cambiar todas las provisiones que estaban en el Tratado de Versalles y a otro tratado y ya desaparece la idea de un Estado kurdo. Sin embargo, los kurdos seguían estando. Y ahora están divididos entre, ¿no?, más de 4 estados principalmente. Entonces, claro, hay que construir una legitimidad y se utiliza al Islam para ello. Y dentro del Islam, los elementos más identitarios son la Sharia, obviamente, que todo Estado, para que sea islámico, tiene que estar fundamentado sobre la Sharia. Y luego
sobre elementos también que tienen mucho que ver pues, con la opresión de la mujer, ¿no? Y la mujer pasa a convertirse en ese símbolo de identidad islámica y de identidad musulmana, pero a costa, digamos, de discriminar o de quitar, digamos, del espacio público, ¿no?, al 50% de la población. Que eso es una de las grandes también cuestiones que explican muchas veces el retraso económico dentro de la región, los problemas demográficos y otra serie de problemas estructurales que tiene la región. Ahora mismo, efectivamente, ha sido también un momento ideológico muy problemático. Pues a regímenes, es Irán, pero ahora es que Arabia Saudita es también un estado teocrático y otros estados de la región. Irán forma parte, o Qatar, pues Qatar, claro, Qatar financia movimientos islamistas y tiene una agenda islamista. Pues la agenda islamista, aunque el sistema lo haga más contrapesos y más moderado hasta cierto punto. Ahí como elemento de la modernidad. Que eso también toca aquí, pero... Gracias, Sonia. ¿No? Pues un poco para comentar un poco en lo que decía Sonia, ¿no? La verdad es que el islamismo también es algo que nos ha hecho daño, sobre todo a la gente que provenimos de esa zona. En mi caso, Afganistán, hemos visto que desde los mujahidín en la confrontación contra la invasión soviética hasta los talibán, de nuevo, pues sufrimos esa lacra, podemos decir. Intento de arrastrarnos otra vez al pasado y, bueno, un poco atarnos con ese discurso y esa narrativa. Yo creo que también, como Sonia, la región es una región en la que, aparte de esa pugna que existe entre diferentes países por ese hegemón referente, ¿no?, tanto los chiíes como ¿no?, a nivel tecnológico, biológico, también ejercen otro tipo de influencia, ¿no? Podríamos llamarlos proxies, que sean militares, no donde sea. Ahora mismo estamos vueltos en un estado de contención geopolítica, ¿no? Vamos a crear ese espacio negro, no nos importa millones de niñas y niños que puedan estudiar, que no tengan derecho a vida digna, para retenerse ahí, porque podemos retener a esa gente y que vayan todos. Yo creo que eso ha demostrado contención mismo en una zona geográfica específica. Va a tener consecuencias tarde o temprano para todo el resto del mundo y lo vamos a sufrir de nuevo por muchos nombres, atirs o ropas que cambien, pues el extremismo siendo extremismo, etiología, pues vamos a tener problemas. Lamentablemente están jugando tanto a nivel oficial por esa pugna, en la zona. Los que sufrimos más somos la gente. Aspiramos a una estabilidad, una vida en paz y una mejor economía, ¿no? Creo que haya mayor estabilidad, que no lo estamos consiguiendo en diferentes décadas. Menos yo en las que yo he vivido y he sufrido también, pues no veo eso. Siempre hay unas oleadas, ¿no?, de cambios. De los 70, pues sufrimos esos, bueno, en el siglo XX, 20, 19, una oleada de dependencias en diferentes países, un poco inspiradas por la revolución y los cambios. Luego sufrimos un modernismo que queríamos un poco cambiar, ¿no? Solamente lo que hicimos, como en Afganistán, quizás aún
menor, el poblamiento de las grandes ciudades, modernizarlos, pero con las periferias se quedaban en el olvido y luego como consecuencia de revoluciones, lamentablemente se utilizó como una herramienta más para poder ejecutar políticos y bueno, actualmente vivimos otra vez en otro cambio, ¿no? Yo creo que cambiaría mucho si hay una estabilidad económica, sobre todo un desarrollo sostenible y que las generaciones. Pero bueno, no me voy a extender porque eso creo que es un detalle. Sobre lo que me comentabas, me preguntabas sobre si el iraní va a responder de la misma forma después del ataque, ¿no? Yo creo que todos sabemos que el contexto es diferente, las realidades son diferentes. Hay una nueva generación, bueno, hay varias generaciones después de la revolución. Yo creo que en aquel entonces la oleada de cambio más ideológico, basado en la resistencia de los pueblos y todo lo demás, pues las realidades han cambiado. Yo creo que dentro de Irán también, pasa en Afganistán, nuevas generaciones quieren mayor estabilidad económica y tener acceso a una vida digna. Pero es verdad que también la República Islámica, seguidores dentro de la forma. No podría decir ya cambia. Hay que tener en cuenta que tanto cuando se produjo la revolución 9, como estos cambios que se están demandando, una base social, el pueblo que quería una parte o la parte periférica. Por lo tanto, ahora mismo yo no veo una unanimidad en el sentido. Quieren, sobre todo, una vida digna, cambio en las sociedades y una reforma. No tener una flexibilidad política también. Y la República Islámica estaba pensando en un momento. Creo que este es el momento. Pueden justificar esa cierta flexibilidad. Han cambiado los actores. En aquel entonces, puede suponer lógico y a nivel de violencia. El pueblo iraní, armadas, conocen todo el mundo y demandan ese tipo de cosas. Quieren parte de lo político. Yo creo que son esas las claves que puede llevar a un cambio, pero también un poco difícil. Luego las alternativas políticas. Yo sigo creyendo que si no hay una alternativa, cambio político. Creo que hay un cambio general. Las políticas hacia un anárquico no. Años. Y bueno, todos queremos el bien y la mayor estabilidad. En cuanto a la derecho diferente. Ha quedado bastante claro. Puede que a nivel de país otros diferentes.
que ha dicho es que solamente el hecho de muy peligroso ahora mismo a forzar una. Bueno, la última respuesta. Tenemos ya 5 minutos porque la librería ya está cerrando y para no entretenernos. Adelante. About the question of deterrence, I think the deterrence has been largely damaged but hasn't disappeared. So, but depends how you want to rebuild the deterrence. If the Iranian state wants to rebuild as the old-fashioned gathering a bunch of people in Syria, in Lebanon, and giving rhetorics, I don't think it will be very successful. However, if they try to open politically inside and to make political influence in international organizations in the United States or elsewhere, that deterrence will be very, very beneficial. And also about the European position, today the European position, the European relationship between Iran and Europe is even worse in some cases than the US and Iran. Because Iran, by miscalculating, the Iranian state by miscalculation, helped Russia in the Ukrainian war, passing the red line of the Europeans, saying that you have entered our security border. So in a manner, even I don't approve at all what the French or the German responsibles have said, which is very ugly, but in other case, when the Iranian regime miscalculating fall in this Russian-Ukrainian war and thinking that okay, now we will help Russia and then we will have leverage on Europe and US was a very bad miscalculation, and this is why the relationship between Europe and Iran is even worse than, is much more worse than 2015 or 16. Bueno, pues con esto cerramos. Es que ya no hay tiempo, disculpa, ya no hay tiempo para... La librería ya está cerrando, entonces para no... Si quieres, podemos hablar allá afuera, ahora todos salimos. Y muchísimas gracias a Traficantes por su paciencia.